Ahora se me quedó el letargo. Ahora, Acción. listo. Bueno, listo, bueno. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un ratito sobre cuáles son los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la sangre y sus componentes, pero básicamente es sobre los efectos que producen las radiaciones ionizantes sobre la materia, en un principio, ¿no? El título de esta presentación está relacionado con el tema del trabajo de tesis, de doctorado que estamos haciendo, y estamos recién al comienzo, por lo que van a ver a continuación es más que nada una parte básica de lo que es la física de la interacción de la radiación con la materia, ¿sí? No va a haber tanto detalle sobre los efectos que produce sobre la sangre y sus componentes, porque, bueno, todavía no hemos llegado a esa instancia. Bueno, siguiente. Por favor, gracias. Bueno, las radiaciones ionizantes, ¿qué son? Son radiaciones que transportan una cantidad de energía suficiente para ionizar y excitar a los átomos con los que interactúa. Puede ser, digamos, de naturaleza electromagnética, como rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que están caracterizados por una longitud de onda lambda, una frecuencia nu, una energía E, y no poseen carga eléctrica. Y también encontramos de naturaleza corpuscular, radiación ionizante de naturaleza corpuscular, como son las partículas beta, que básicamente son electrones y positrones, protones, partículas alfa, que son núcleos de helio, y iones como por ejemplo de carbono. Estos son portadores de carga y se caracterizan por tener una masa, un momento y una energía, ¿no? También. Y también encontramos dentro de esta naturaleza corpuscular a los neutrones, pero que tienen la diferencia, son partículas también los neutrones, pero de naturaleza corpuscular, pero no tienen carga, ¿sí? Así que, bueno, se diferencian con eso del resto de la radiación corpuscular. Siguiente, por favor. Bueno, este es el espectro de radiación electromagnética, es simplemente para mostrarles que las radiaciones ionizantes se encuentran en un extremo de donde están las energías más altas de lo que es el espectro, más o menos alrededor de, empiezan con el electronvolt, al orden del electronvolt, los ultravioletas, pero después los rayos X y gamma, que van a ser más penetrantes después en la materia, tienen órdenes de magnitudes superiores, ya alrededor de kiloelectronvolt y megaelectronvolt, ¿no? Ahí vemos en relación a la frecuencia, que también tienen frecuencias entre 10 a la 14 y 10 a la 20 Hz. Y bueno, y la longitud de onda va a ser muy pequeñita, por eso está la relación que es la conversión ahí abajo de lo que es lambda igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿no? Que esa es la fórmula para poder relacionarlas, de que las relaciona, digamos, y bueno, vemos que las longitudes de onda son muy pequeñitas, llegando hasta, bueno, de 10 a la menos 10, 10 a la menos 12, que si vemos el radio atómico de Bohr, lo que es ese radio teórico de Bohr, calculado por Bohr, la radiación, digamos, esta ionizante, tiene una longitud de onda incluso a veces más pequeña que el radio atómico, ¿no? Que es el radio calculado en el primer nivel de energía. Bueno, siguiente, por favor. Vamos a ver ahora un poco de la producción de estas radiaciones y empezamos con la de los rayos X, que fueron descubiertos por Röntgen en 1895. Mientras estudiaba la emisión estudiaba en un tubo, digamos, al vacío, con dos electrodos, la emisión, digamos, de partículas que salían de un cátodo que estaba, digamos, venía puesto a una cierta temperatura, el cátodo empezaba a emitir electrones, golpeaba en un blanco, ¿sí? Y este blanco emitía una radiación. Bueno, esto llevó después a estudios donde se vio por qué era, ¿no? Y lo que sucede es, hay una transición electrónica entre los distintos niveles de energía al interno del átomo. ¿Por qué? Porque estos electrones del cátodo, al golpear a los átomos del blanco, ¿no? Le quitan electrones de sus niveles de energía, por lo general los más cercanos al núcleo, y estos espacios que quedan vacíos vienen ocupados por electrones que están a niveles de energía superiores. Entonces, al caer, emiten radiación. Esa diferencia de energía viene emitida como fotones, ¿sí? Fotones X. Se llama este fenómeno el fenómeno de fluorescencia, ¿no? Y el otro modo por el que se producen estos rayos X es por el frenamiento de una partícula cargada en un campo de fuerza columbiano. Si tenemos presente
en los átomos hay partículas que tienen carga positiva, que son los protones, y partículas que tienen carga negativa, que son los electrones. Entonces, cuando una partícula de una cierta carga pasa, y que la partícula cargada, digamos, con carga positiva o negativa, es fuente de un campo eléctrico, ¿no? Y magnético. Entonces, cuando una partícula cargada pasa cerca de otra cargada, va a sentir su campo. Y esto va a hacer que ese fenómeno de frenamiento, pérdida de energía cinética y después de emisión de radiación, que lo vamos a ver con más detalle ahora más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos lo que decía antes de la transición electrónica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, electrones si vemos a la imagen de la izquierda, en la figura de la izquierda, tenemos la capa K, que sería la primer capa 1s de lo que sería el átomo a nivel electrónico, y vemos que si a los electrones los quitamos de ahí, quedan espacios vacíos y pueden caer otros electrones de otras capas, ¿no? Que pueden ser de la capa L o de la capa M. En esa caída, digamos, ¿sí?, se emite este fotón. Tenemos la relación de Planck-Einstein que nos dice que la energía de un fotón es igual a una constante, que es la constante de Planck, que ahí tenemos el valor en joules por segundo, multiplicado por la frecuencia de ese fotón, ¿no? Está como que sería, la energía está cuantizada. Y para calcular la energía de ese fotón que sale, se resta la energía de los niveles atómicos, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, para blancos de tungsteno y de molibdeno, esa energía del cuanto de energía que sale del fotón es menor a 120 keV. ¿Sí? Es una forma de producir rayos X. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos otra forma que es por frenado, o Bremsstrahlung, que se llama. Y bueno, medio a forma de esquema, ahí en la izquierda tenemos como un dibujito donde es a modo representativo, donde tenemos, por ejemplo, electrones que se van acercando a una carga positiva, puede ser un protón, y sienten no está dibujado, pero bueno, sienten el efecto del campo, del campo eléctrico del protón, y bueno, vienen desviados de su trayectoria. En ese desvío que tienen pérdida de energía cinética. Vemos que la energía 1 es distinta, bueno, no lo puse, pero es distinta a la energía 2, se van frenando, y al perder energía cinética, esa energía se transforma, por así decirlo, en un fotón X, ¿sí? ¿Cuál va a ser la energía de ese fotón X? Va a estar entre 0, digamos, o sea, no es 0, pero el mínimo valor, y el máximo valor de la velocidad del electrón, de energía cinética, perdón, del electrón, ¿sí? Ahí tenemos al costado un espectro de energía, en donde vemos, donde dice Bremsstrahlung, ¿sí?, está señalando una línea continua. O sea, es un espectro continuo. ¿Por qué? De emisión de fotones. ¿Por qué es continuo? Porque ese fotón, su energía, va a depender de cuánto viene frenado. Entonces, forma un espectro continuo. En cambio, esas líneas que vemos de fluorescencia son relativas a la energía que viene liberada en el salto cuántico, digamos, en el salto que hace de un nivel de energía a otro. Entonces, por eso vemos picos, ¿sí? Porque esa es esa energía y no es otra. Esas energías vienen bien identificadas, tienen un valor, yo ahí no le puse ninguno, pero son fotones conocidos, como quien dice. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, y acá tenemos el origen de radiación gamma, ¿sí? ¿De dónde sale esta radiación? Esta radiación tiene por lo general origen nuclear y viene por medio de la desintegración, procesos de desintegración que se producen en el núcleo y que lo que después se conoce como radiactividad, ¿no? Hay una desintegración de un núcleo, tenemos por ejemplo el cobalto 60, ¿sí? Que en un momento tiene esta característica que pierde una partícula que es un electrón en este caso, decae, y queda en estados excitados, de los cuales también decae, porque no le conviene quedarse ahí, a un nivel más estable del níquel, y pierde y libera también 2 fotones gamma, ¿no? De 1.17 MeV y de 1.33. Bueno, eso es una forma de producirlo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo,
el tiempo que tarda el cobalto en hacer esto, que viene calculado, o sea, en decaer, que viene calculado, digamos, o expresado, si se puede decir de alguna manera, con una fórmula que es como la que está acá abajo, donde tenemos que n es el número de núcleos radioactivos en un determinado tiempo, que es igual al número que teníamos inicialmente, y cuando empezamos a contar, multiplicado por 1 sobre n. ¿Qué quiere decir? Que el número que teníamos inicialmente, después de un cierto tiempo, va a haber decaído de 1 sobre n, y que se expresa como esta forma que está acá después, sacando el logaritmo, bueno, etc. De acá se saca el tiempo de vida media, que es 1 sobre lambda. ¿Sí? Bueno, de acá en el gráfico que tenemos a la izquierda, lo puse en realidad para hacer una referencia un poco a lo que sucede con estos núcleos radioactivos, y es el espectro de energía de enlace por nucleón. Vieron que en el núcleo tenemos neutrones y protones, ¿sí? Que están unidos por fuerzas fuertes. Bueno, si ustedes ven, este gráfico aumenta, tenemos los núcleos livianos por acá, está hidrógeno, deuterio, bueno, sigue subiendo litio, carbono, oxígeno, y llega hasta el hierro máximo, y después del hierro empieza a decaer esta energía, se hace cada vez más pequeñita. ¿Qué quiere decir? Que, por un lado, estos núcleos, digamos, al final, donde está el uranio, los que tienen un número atómico más alto, van a tener un número mayor de nucleones y van a tener, por lo general, un número mayor de neutrones que protones, lo que les va a hacer que estos núcleos sean inestables, ¿sí? Y que sea más fácil para ellos liberarse de masa emitiendo partículas, ¿sí? Por eso es que van a encontrar muchos de los núcleos radioactivos con números atómicos elevados. Y acá tenemos, bueno, 60 el cobalto, pero la mayoría de los que están acá vamos a encontrar la mayoría de los núcleos radioactivos, ¿sí? En estos lados. Es porque hay una estabilidad grande en el núcleo. Tienden a fisionarse, en cambio los de acá tienden a fusionarse, tienden a unirse y liberar energía. Bueno, siguiente. Tengo una consulta por ahí medio de ignorante. Sí, pregunten, si quieren, pregunten, si yo puedo, les digo. ¿Qué es un nucleón? Ah, perdón, un nucleón es un protón o un neutrón. Son las partículas que viven en el núcleo. Cualquiera de ellos. Sí, cualquiera de ellos indistintamente se les llama nucleón. Listo, gracias. Bueno, no, de nada. Siguiente, por favor. Bueno, otra forma de producir radiación gamma es mediante la aniquilación de una partícula con su antipartícula. Sucede en la naturaleza que cuando se encuentra una partícula con su antipartícula, se desintegran. Y ahí viene una liberación muy grande de energía, ¿no? El ejemplo tenemos del electrón y positrón, que cuando se aniquilan, o sea, cuando se encuentran, se aniquilan, y al aniquilarse producen 2 fotones gamma de iguales energías, ¿sí? Ahí no lo puse, pero es 0,511 MeV. Ahí tenemos el proceso de aniquilación, ¿no? Tenemos, en el núcleo se produce un positrón. Después acá tenemos un ejemplo de emisión de positrones, que es el decaimiento del flúor 18 a oxígeno 18. Bueno, no importa, tenemos la producción de un positrón. Y ese positrón sale eyectado del núcleo y en su camino se va a encontrar con algún electrón en algún momento. Y ahí va a producir este proceso, ¿sí? Se van a aniquilar y van a salir 2 fotones gamma. Esto se usa mucho, no sé si conocen, en PET, ¿sí? Que es tomografía por emisión de positrones, que le dan al paciente para tomar un líquido, me parece. Bueno, vamos a desviarnos. Lo que tienen a la derecha es un proceso de emisión de positrones donde el flúor decae, ¿sí? A un estado excitado y produce un positrón y luego ese positrón es emitido, ¿sí? Y el núcleo se transforma de flúor 18 a un oxígeno 18. ¿Sí? Ahí ven que un protón se transforma en un neutrón. Porque primero teníamos 9 protones y ahora tenemos 8. ¿Se ve ahí eso? El otro proceso es captura electrónica, pero viene con un porcentaje muy bajito. Si lo vemos acá abajo, tenemos que en beta más tenemos la producción de un positrón y también se libera un electrón de valencia. Viene liberado un neutrino, ¿sí?
Y acá debería ser un más. Bueno, eso no dice menos, dice menos, pero debería ser un más. Donde dice 0,634, bueno. Esa es la energía cinética del positrón, ¿sí? Y la segunda, de captura electrónica, tenemos que se libera también un neutrino, ¿sí? Y esta energía que tenemos acá es la energía 1, que es 1655,2, es aproximadamente la energía cinética del neutrino, y lo otro es la energía de, digamos, de unión de ese electrón. El electrón, por ejemplo, supongamos estaba en el nivel 1s. Entonces, en la captura electrónica, el núcleo se lo chupa. Y al sacarlo, se libera un poco de energía, ¿no? Esa energía que tenía ese electrón en ese nivel. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá recién vimos cómo se producían, digamos, la radiación fotones X y fotones gamma de distintos procesos. ¿Qué pasa cuando interactúa con la materia? Al interactuar con la materia se atenúa, ¿no? Es como que se absorbe en cierta forma. Tenemos que se puede expresar a través de una fórmula, una ecuación, en donde tenemos que lo que se ve es un decaimiento exponencial de la intensidad. Tenemos la intensidad inicial, tenemos un medio absorbedor, que está en gris, y después tenemos la intensidad que sale después de haber interactuado con ese absorbedor y viene detectada en un detector. Entonces, de eso sale una relación en donde vemos que se ha atenuado, el material ha absorbido cierta cantidad de radiación. Tenemos que en el exponente tenemos un coeficiente que se llama coeficiente de atenuación lineal y refiere a la probabilidad de que una partícula interactúe por centímetro de espesor del material que atraviesa. Por eso se mide en centímetro a la menos 1, ¿no? Vamos a ver ahora por qué es importante este coeficiente de atenuación lineal. Porque va a depender de los procesos de interacción y transferencia de energía que se verifiquen entre radiación y materia. Y ahora vamos a ver qué significa eso, porque tenemos distintos modos en los que la radiación interactúa con la materia. Por ejemplo, tenemos el efecto Compton, el efecto Rayleigh, tenemos el efecto fotoeléctrico, tenemos la producción de pares y tenemos también los procesos fotonucleares. En todas estas interacciones va a haber un intercambio de energía, ¿sí? Entonces, ese mu, ese coeficiente de atenuación lineal, va a ser para cada uno un poco distinto, porque va a depender de cómo interactúa. Bueno, siguiente. Ese fotón con los átomos que encuentra, o las partículas que encuentra. El primero que dijimos era el efecto Compton, ¿no? Tenemos un fotón de una cierta energía hν que viene y se encuentra con un electrón o con un protón, se encuentra con una partícula y viene desviado, pero usted con otra energía que es E'. La H por nu'. Y si se dan cuenta un poquito así en el dibujo, es como que tiene una longitud de onda un poco más grande, como que ha perdido energía. Del otro lado tenemos que viene desviado en un cierto ángulo θ un electrón que va a haber adquirido, o sea, el electrón con el que se encontró, que va a haber adquirido una cierta energía cinética y tiene un momento P por eso. ¿Sí? Bueno, si vamos a ver la cinemática de lo que es el evento, vamos a ver las dos situaciones, antes de la interacción y después de la interacción. Antes de la interacción, este fotón tenía una energía, un momento también, y el electrón, que todavía no lo había visto al fotón, tenía energía cinética cero, entre comillas, porque se lo considera en este efecto, se lo considera como libre, por más que esté pertenezca a un átomo. Y momento cero, porque no se mueve, está ahí. Está estático. Después de la interacción, tenemos que ese fotón va a tener otra energía, va a haber perdido energía, porque se la dio al electrón, va a tener otro momento por eso. Y el electrón va a haber cambiado su energía cinética, en realidad de cero va a haber adquirido una, que va a ser la diferencia de energía del fotón, o sea, va a ser la energía del fotón que perdió. Eso quiere decir esta formulita que está acá abajo, ¿no? Esa energía que perdió el fotón se la llevó el electrón. Y tenemos todas estas fórmulas
que nos permiten calcular, digamos, los ángulos a los que viene desviada la partícula, ¿sí? Este grafiquito que ven acá abajo, donde tenemos en el eje horizontal, me parece que es abscisa, tenemos la energía del electrón inicial, incidente, y en el eje ordenadas tenemos el que sale del encuentro, el otro fotón, y tenemos que si no hubo transferencia de energía, ¿sí? Prácticamente este fotón no viene desviado y no pierde casi energía. Sigue derecho, por eso es esa recta, ¿no? Donde acá dice, me parece H nu' igual a H nu, bueno, se llama la dispersión Thomson. Ahora, si viene, ¿cómo se dice? Redireccionada, si cambia su dirección de algún ángulo, esa energía cinética va a estar relacionada con el ángulo, y a medida que yo, digamos, aumento ese ángulo de desvío del electrón, voy a tener que tiene menor energía cinética. Entonces, lo que mayor energía cinética tenga van a ser los que sean más cercanos a lo que es la dirección original del fotón. ¿Se entiende eso? Bueno. Bueno, siguiente. Por favor. El otro efecto que es importante, digamos, para lo que va a ser nuestro estudio es el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y en este caso tenemos un fotón que viene con una cierta energía h nu, se encuentra con un electrón, con un átomo, digamos, y viene absorbido por el átomo. No es que viene desviado. Acá desaparece el fotón. ¿Y qué pasa? Un electrón de ese átomo es arrancado, ¿sí? Y el átomo como que recibe cierta desviación de su posición donde estaba porque por efecto mismo de absorberlo, ¿no? El momento que tenía ese fotón se transfiere en el momento que adquiere el electrón, en el momento del átomo. Acá tenemos la cinética del evento, donde la energía cinética de ese electrón va a ser la energía del fotón inicial, menos la energía de unión de ese electrón al átomo, ¿sí? Menos la energía cinética del átomo, que por lo general como no es significativa, entonces no se tiene en cuenta por la masa del átomo, que es mucho más grande que la del electrón, y bueno, se tiene en cuenta que la energía cinética que adquirió ese electrón va a ser igual a la energía del fotón incidente menos esa energía de unión que lo mantenía unido al átomo. Entonces, acá abajo tenemos lo que yo les decía de la dirección del electrón, ¿no? Acá es teta, que es el ángulo, si vemos en el dibujito, el ángulo en el que viene desviado ese electrón, ¿sí? Y tenemos que las energías, digamos, los fotones con mayores energías, ¿sí? A medida que aumento la energía, digamos, del fotón, es como que el ángulo ese disminuye. Esto es lo que quiere decir este gráfico, ¿no? Yo aumento la energía del fotón, que se choca contra el átomo y que arranca ese electrón, y ese electrón va a ser desviado más hacia adelante. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Bueno, eso pasa en el efecto fotoeléctrico. Siguiente. Bueno, y esta es otra interacción que se llama producción de pares, porque ¿qué pasa? Un fotón pasa cerca de un núcleo atómico, ¿sí? Ahí tenemos el dibujito, y produce, bien absorbido, ¿sí? Y produce, vemos que no sale el fotón, se lo absorbió el núcleo, y produce un par de electrón-positrón que vienen emitidos. ¿Sí? Acá tenemos la cinemática del evento, bueno, donde lo que podríamos tener en cuenta es la energía inicial del fotón, es igual a 2m0c al cuadrado, que sería las dos masas en reposo de los electrón y positrón, de los dos, más la energía cinética de movimiento del electrón, más la energía cinética del movimiento del positrón. ¿Sí? Ahí tenemos que las dos masas, o sea, la masa de dos electrones, o si queremos decir la masa del electrón y la masa del positrón, bueno, ese valor vale 1022 MeV, ¿sí? 1.022 MeV. Y, sí, 1000 sería demasiado. Bueno, y tenemos las energías cinéticas, ¿sí?
Bueno, estas son consideraciones después que se hacen, porque bueno, si la energía del fotón es mucho más grande que la masa en reposo del electrón, esto siempre hablemos en términos de energía, ¿no? Esto de acá que está en M0 C al cuadrado, vale 0,511 MeV. O sea, estamos siempre hablando de energía. ¿Sí? ¿Puedo hacer una corrección, Sabrina? Sí, sí. En realidad, la producción de pares por dispersión de rayos gamma, tenés 2 rayos gamma, generan los pares. El rayo gamma, el fotón gamma que te falta, lo produce el núcleo pesado a través de lo que se llama fotones virtuales. Y ese fotón virtual, cuando se produce, hace que el núcleo retroceda. Cuando viene liberado, decís, sí. Claro, exactamente. Ah, bien, bien. Bueno, bien, bien. Gracias, Horacio. De nada. Bueno. Ahí entró Vivian. Ahí entró Vivi. Bueno. Ahí está. Bueno, siguiente, entonces. Bueno, acá tenemos un gráfico donde muestra la predominancia de las interacciones en relación a la energía del fotón y del número atómico, digamos, del absorbedor, del medio absorbedor. Y tenemos que para bajas energías de fotón incidente, ¿sí? Tenemos que el efecto predominante es el efecto fotoeléctrico, o sea, eso de arrancar electrones, ¿sí? Y que se absorbe el fotón incidente. Después, para energías intermedias de 0,1 MeV, si queremos decir de a 10, 20 MeV, tenemos que el efecto dominante es el Compton, que era que venía desviado del fotón, pero no venía absorbido, sino que tenía una energía menor. Y para energías altas, tenemos este último que vimos, que es la producción de pares, ¿sí? Entonces, la interacción predominante dependerá del número atómico del medio y de la energía del fotón incidente. Ahí tenemos, yo lo que les puse abajo, es en el cuerpo humano, digamos, los átomos, no todos, no tan todos, pero bueno, los que mayormente se encuentran en mayor proporción, sobre todo el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que se encuentra, acá tenemos en un nombrecito que quiera representar porcentajes, digamos, de átomos en el cuerpo, y tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno, y ahí en violeta en el cuello me parece que es nitrógeno, se ve muy chiquitito, pero... Y el otro en la cabeza, ahí hay otros, dice, como que los otros son los que faltan. Y bueno, y tenemos que en medios con Z menores a 20, o sea, que sería un número atómico menor a 20, y con fotones de energía en el rango de 100 keV a 20 MeV, el efecto predominante es el efecto Compton. Entonces, todo lo que va a ser radiación aplicada al, digamos, esto mucho se habla también en física médica sobre el hecho de las radiaciones para tratamiento de pacientes, etcétera. Bueno, uno de los efectos predominantes a este rango de energía es el efecto Compton, ¿no? En este rango de energía. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta bastante. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá es lo que les hablaba del coeficiente de atenuación másico total, atenuación lineal másico total, es medio largo el nombre, que se mide en centímetros al cuadrado sobre gramos porque es por unidad de masa. Y tenemos que la primera de todas, la fórmula, la ecuación, tenemos mu sobre rho, donde rho es la densidad del medio y mu el coeficiente, que es igual a, tenemos 4 términos. Bueno, cada uno de esos términos corresponde a un tipo de interacción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el primero de Compton, el segundo fotoeléctrico, el tercero producción de pares y el último el de Rayleigh, ¿no? El que no venía desviado el fotón. Bueno, tenemos que estas son las probabilidades de que ocurra la interacción en cada tipo de evento. Entonces, la probabilidad total es la suma de las probabilidades de cada interacción, de cada tipo de los que vimos recién, ¿sí? Bueno, tenemos después que se calcula el coeficiente de transferencia, ¿sí? Ese mu TR que ven ahí es de transferencia. Y que con ese mu de transferencia, en el que contamos las 3, porque ¿qué pasa? En el Rayleigh, en el proceso Rayleigh, no viene, el fotón ese no pierde casi energía. Entonces no se cuenta para lo que es transferencia de energía en el medio, ¿sí? Bueno, y en el otro tenemos mu n, que es el mu que deposita energía. Porque ¿qué pasa? Estas 3
digamos, llamémosla probabilidades, mu, mu-tr, mu-n, ¿no? La primera es la probabilidad de que ocurra una interacción. Una de todas, bueno, después la suma de cada una. El segundo es la probabilidad de que transfiera en esa interacción energía. Y la tercera es que de esa energía transferida sea absorbida. ¿Sí? Que va a ser muy importante ese último, la energía que se depositó, que se quedó ahí, digamos, ese mu-n va a ser importante para el cálculo de la dosis. ¿Se entiende? Bueno, ahí simplemente para Compton, fotoeléctrico y pares puse las ecuaciones, pero bueno, son... Para Compton, por ejemplo, está la aproximación de Klein-Nishina, que es un choclo de ecuación y que, bueno, no venía por ahí para el caso para detallar tanto porque quería poner en relevancia eso el hecho que se cuenta la probabilidad de que ocurra la interacción, después que se transfiera y que después se deposite. ¿Sí? Son todas esas cosas que se tienen en cuenta para cuando se va a calcular después la dosis. Bueno, siguiente, por favor. Sabri, perdón, que te interrumpa. Sí. ¿Me podrías repetir lo del mu-n, lo del coeficiente n? Porque me perdí y no me quedó claro qué sería. Bueno, estamos hablando de probabilidades de que ocurran, ¿no? De que ocurra, por ejemplo, en mu la interacción. En cada tipo de evento, en lo que es Compton, lo que es fotoeléctrico y lo que es producción de pares. El mu de transferencia sería la probabilidad de que le transfieran esa interacción energía al medio. Y el tercero es la probabilidad de que esa energía transferida venga absorbida por el medio. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés que los fotones, cuando están en el medio, tienen muy poca interacción con el medio. Y por lo general se van a llevar la energía que tienen. No se va a quedar ahí en la materia, se va a ir. ¿Sí? En cambio, las otras partículas cargadas que se produzcan, esas sí, por ionización van a producir efectos en la materia. Entonces, se va a contar, digamos, esa cantidad de energía a través de la probabilidad de, o sea, a través de probabilidades se hace todo, pero de que esas partículas depositaron efectivamente su energía en el medio, ¿sí? No es que se la llevaron. ¿Entiende? Sí. Más o menos. Bueno, después me voy a buscar a ver mejor para poder decirla mejor. Bueno, siguiente. Acá pasamos ahora a la radiación corpuscular, sería radiación beta, que se producen en los núcleos, que dijimos antes, por desintegración, en donde, por ejemplo, cuando un neutrón dentro del núcleo se transforma en un protón, ¿sí? Se libera un electrón desde el núcleo, viene eyectado un electrón desde el núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso del cobalto 60 que vimos antes, que sucede eso en el núcleo y porque sucedió eso, se liberó el electrón. ¿Sí? Acá con 0.3 más o menos MeV de energía, queda en un estado excitado y vuelve a decaer 2 veces emitiendo 2 fotones gamma. Y queda en el estado estable del níquel. Otra cosa que puede suceder en el núcleo es que un protón se transforme en un neutrón, ¿sí? Y que venga emitido un positrón, que fue lo que vimos antes. Tenemos que estas partículas que vienen emitidas del núcleo tienen una energía, un espectro de energía, donde tenemos un máximo en la energía de la partícula beta, ¿sí? Lo que habíamos visto antes que una parte de la energía se la llevaba el neutrino como energía cinética, ¿no? Bueno, eso que se cuenta en eso, average neutrino energy, es esa energía probable promedio del neutrino que puede tener, mayor a la de la partícula beta. Y en el gráfico tenemos la dosis que viene depositada en el medio, ¿sí? En función de la energía de estas partículas. Tenemos que, al aumentar, perdón, no es eso, es el rango de esto de acá abajo, ¿sí? Es cuánto penetran en la energía, digamos, al penetrar en el tejido, ¿sí? Si no me equivoco. Bueno, tenemos que la dosis depositada cada vez va a ser a mayor profundidad cuando interactúa con el medio a medida que aumenta la energía de
estas partículas beta, a medida que aumenta la energía de ellas, ¿sí? Bueno, siguiente. Tenemos la otra forma de radiación corpuscular, que es la alfa, que también es por desintegración de núcleos radioactivos. Tenemos el ejemplo del radio 226, que decae con un tiempo de vida media muy largo, 1602 años, un montón, pero que al decaer emite 2 partículas alfa, de energías de aproximadamente 4 MeV, ¿sí? Y también hay una probabilidad de 5,4% de que se produzca un estado excitado del radio y decaiga con una emisión gamma. Ahí tenemos el poder de penetración de estas radiaciones. Como vimos, por ejemplo, una partícula alfa se frena muy fácilmente con una hoja de papel, ¿sí? Como escudo. Las partículas betas ya necesitamos unos milímetros de plomo, y en cambio para la radiación gamma es bastante difícil de esquermar, digamos, de evitar, y se necesita medio metro, 1 metro de hormigón para poder atenuarla lo suficiente, ¿sí? Entonces, ese es el poder de penetración de las distintas radiaciones que vimos, y decimos, bueno, pero las partículas alfa entonces no tienen mucho efecto, se la frena un papel, sí, pero estas partículas con una cierta energía pueden ionizar mucho la materia con la que interactúan, ¿no? Al tener una carga, tienen 2 protones, a una cierta velocidad, tienen esa capacidad de ionizar bastante el medio en el que interactúan. No van a llegar muy lejos. Ahí tenemos una imagen, un gráfico donde tenemos la dosis absorbida, ¿sí? En la profundidad de agua, y vemos que a una cierta distancia esta partícula penetra en el agua, va perdiendo energía cinética, y al final, cuando está por perder casi toda su velocidad, digamos, su velocidad, como si se libera toda su energía, ¿sí? Como se está frenando, es cuando más libera energía al medio y es cuanto más alta es la dosis. Esto se usa en ciertos tratamientos donde se quiere tratar, por ejemplo, tumores donde están ubicados, por ejemplo, en el cerebro, todo lo que tiene que ver con mucha precisión, porque se puede evitar irradiar todo eso que está antes de ese pico, ¿sí? Se puede minimizar la radiación a todo ese tejido sano y llegar a una cierta profundidad, y ahí sí producir esa liberación de energía que haría ese efecto antitumoral, ¿no? Bueno, siguiente. Ahora, te puedo interrumpir un cachito porque creo que a lo Sí. mejor los alumnos de física no sé si saben. Ah, Tanto Ramiro como Jeremías, ¿saben lo que son las partículas alfa? Sí, yo particularmente hice un curso de introducción ¿cómo se llama? Con Rolo, digamos, de Sí, estas. yo hice el A mismo. los radionúcleos. Eso, no salía el nombre. Ah, no era el mismo. No, ¿qué Yo son hice las la partículas? electiva. No me respondiste la Tenemos pregunta. una idea, yo no quería pasar, pero tenemos Bueno, una las idea. partículas alfa son núcleos de helio. Bueno, bien. sí. Las partículas beta son electrones o positrones. Los rayos gamma son fotones. El nombre alfa, beta, gamma viene dado por el poder de penetración. Por eso se les pone esos nombres. Y lo que falta acá, el más penetrante de todos, que son los neutrones. Ujú. Ah, faltan los neutrones, tienes razón, sí. Son los más penetrantes de todos. Era una aclaración que quería hacer. Sí, buenísima. Porque hay gente que no toda gente tiene por saber lo que es una partícula alfa. Bien. Buenísimo. Sí, cualquier cosa que yo diga que no, que se les parezca de otro mundo, no sé, díganme que por ahí, no sé, uno está acostumbrado a decirlo de una manera y no lo vea eso. Claro. Ya que aprovechamos en esto, que está Sí, esta figura dale. que está acá abajo, Sí. para lograr, digamos, una profundidad de penetración de estas partículas, ¿no? Que son los núcleos de helio ionizado. En este caso, cuando hablamos de partícula alfa, es por, digamos, esta emisión de un núcleo radiactivo. Entonces, fíjense la energía que tiene. Una partícula alfa de esta energía puede penetrar, entonces, como acá dice, no atraviesa un papel. Son realmente micrómetros, digamos, lo que puede penetrar. Para lograr una profundidad de manera tal que esa partícula sirva para hacer un tratamiento en un tumor profundo, lo que se hace es justamente ionizar el blanco de helio, un gas de helio,
y acelerarlo, primero con un acelerador lineal y después con un gran acelerador, porque esas partículas, para poder penetrar a una cierta profundidad, como marca acá en agua, tiene que tener energías relativistas. No son estas energías que son propias del decaimiento radiactivo, sino que son energías realmente relativistas y que se logran, entonces teniendo un gas de helio que esté doblemente ionizado, entonces acelerado con un acelerador de partículas, digamos, bastante importante. Esa es la característica para poder dar lugar a este pico de Bragg. Excelente. Sí, Esa es una pequeña, digamos. sí, excelente, exactamente. Sí, sí. Bueno. ¿Me repetís que era cada partícula? La partícula alfa es un... 2 núcleos de helio, o sea, un núcleo de helio que son 2 protones y 2 neutrones. Es como el helio sin sus electrones. Sí. Beta son electrones, o pueden ser positrones también. Electrones o positrones. Aunque los positrones apenas encuentran un electrón se cancelan, así que es medio raro. Y un gamma. Y los gamas que son fotones. Cada una onda electromagnética. Fotones de alta energía, por ejemplo. Gracias. Nena. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una parte donde vemos, es un detalle, ¿no? Para ver el poder de frenado, donde están las interacciones de las partículas cargadas con la materia, ¿no? Tenemos un gráfico ahí a la derecha que vemos una representación de un átomo con el núcleo atómico cargado positivamente y sus electrones en sus orbitales alrededor. Y pasa cerca de este átomo una partícula, digamos así acelerada, ¿no? Pasa una partícula cargada y debido a sus campos eléctricos, ¿no? A ese campo columbiano que tienen las partículas con carga, van a tener una interacción cuando pasen una cerca de la otra. Y esa fuerza de esa interacción va a depender de la distancia que pase esa partícula cargada del centro del átomo, ¿no? Del núcleo atómico, digamos. Entonces, esa distancia se llama parámetro de impacto B, lo tenemos ahí, y vamos a tener distintas condiciones de colisiones, ¿no? Se va a producir una colisión cuando B sea mucho mayor que A, pero obviamente una colisión suave, ¿no? Cuando el parámetro de impacto sea un poco mayor que A, mucho mayor que A eso. Después vamos a tener colisiones fuertes cuando este parámetro sea comparable con el radio atómico A, ¿no? Cuando pase cerquita, digamos, de sus electrones, ahí va a haber colisiones fuertes. Y va a haber interacción columbiana con el campo nuclear cuando esa partícula que viene viajando pase como cerquita del núcleo, ¿sí? Muy cerquita del núcleo va a tener una interacción columbiana. Bueno, ¿qué va a pasar cuando una partícula cargada interactúe con la materia? Bueno, va a ir perdiendo su energía cinética, ¿no? Por todas estas interacciones. Entonces, se va, o sea, esto que se llama poder de frenado, ¿sí? Es lo que es el valor por unidad de camino recorrido X por una partícula cargada de energía cinética T en un medio con número atómico Z. ¿Qué es este poder de frenado? Sí, básicamente es la variación de la energía cinética por camino recorrido de esa partícula que pasó por cerca de todos estos núcleos, ¿no? A medida que va avanzando, esta partícula va perdiendo energía cinética, y eso se lo conoce como valor de frenado, y va a depender del tipo de partícula y del medio que atraviesa, ¿no? Si es un medio con alta densidad, entonces se divide por la densidad del medio y se conoce como poder de frenado másico también, no lo puse ahí, pero bueno, se mide en MEF por centímetros sobre G, por unidad de masa, que es gramos. Bueno, este poder de frenado va a ser útil, ¿sí? Para el cálculo de la dosis. Si pasamos a la diapositiva siguiente, bueno, vamos a ver que este poder de frenado se va a dividir en, espera que no me acuerdo qué era FS, bueno, ahora no me acuerdo, pero es por las colisiones, ¿no? Ah, sí, suaves y fuertes.
Entonces va a haber un poder de frenado que va a estar relacionado con las colisiones suaves y un poder de frenado que va a estar relacionado con las colisiones fuertes. Entonces, esto total, ¿sí? Y este poder de frenado va a servir para calcular la dosis que vemos ahí abajo, que se calcula por multiplicando la fluencia de estas partículas cargadas, que es phi, ¿sí? Por el poder de frenado, que es lo que vemos ahí entre paréntesis, y se mide en grays. Ahora después vemos qué es el gray, que es la unidad de medida de dosis, ¿sí? Ahí tenemos en el gráfico de al lado, tenemos en función de la energía del electrón, de la partícula cargada que pasa cerca de estos átomos, cuál es el valor del poder de frenado. Y vemos que a medida que aumenta la tendencia, digamos, ¿no? A medida que aumenta la energía de esa partícula que pasa cerca de estos átomos, aumenta el poder de frenado, ¿sí? Bueno, siguiente. Se me cortó. ¿Qué era el phi? Phi es la fluencia de partículas cargadas, ¿sí? Es la cantidad de partículas cargadas. Por centímetro cuadrado, me parece. No puse la... No, perdón, no les puse la unidad. No les puse la unidad de medida. Sí, sería como el flujo de las partículas cargadas. Eso, el flujo de partículas cargadas, exactamente. Por el poder de frenado, sí, por ahí lo... Claro, que atraviesan la unidad de área en la unidad de tiempo. Eso. Entonces, eso te da el flujo de las partículas. Eso, gracias. Perfecto. Bueno. Siguiente, por favor, ya me parece que terminamos algunas. A ver. Bueno, acá tenemos algo sobre neutrones, no es mucho, pero bueno, un poquito que pude poner. Tenemos que es un tipo de radiación ionizante indirecta, porque bueno, no poseer carga, no puede tener esa interacción columbiana, con las otras partículas del medio, ¿no? Es como si fuese radiación electromagnética, no tiene cargas. Se puede producir por reacciones nucleares de fisión, y ahí tenemos un ejemplo que es el californio 252, que decae en la emisión al curio, SCM es curio, ¿sí? Con la emisión de partículas alfa, y después un porcentaje pequeñito, ¿sí? De ese californio sufre una fisión espontánea y se divide en fragmentos de fisión en donde van a producirse neutrones y radiación gamma. Ahí puse que cada 100 desintegraciones se producen 11 neutrones aproximadamente. Es un cálculo que saqué de más o menos para tener una idea de la producción, ¿no? Y ahí tenemos las energías de las partículas producidas, las alfa, una energía alrededor de 6 MeV, y los de neutrones un poco menor, ¿sí? Un tercio casi de esa energía. Tenemos que en función de la energía que tengan esos neutrones, se van a clasificar en neutrones térmicos, epitérmicos y veloces. Los neutrones térmicos tienen energías menores a 0,5 eV, muy poquitos. Los epitérmicos entre 0,5 electronvolt y menores a 10 kiloelectronvolt, y los veloces son con energías mayores a 10 kiloelectronvolt. Acá, por ejemplo, en este caso son electrones veloces, en este caso de California. No tienen carga, pero son capaces de generar de manera secundaria radiación ionizante. O sea, que pueden hacer es arrancar electrones de los átomos y producir los otros efectos que vimos antes, ¿no? Por la emisión de radiación. Ese electrón que viene arrancado, liberado, también puede ionizar, perdiendo velocidad cinética, y también pueden decaer de niveles superiores a niveles inferiores estos electrones para ocupar las capas vacías y así emitir fotones también. Entonces no es directo, pero es indirecto lo que produce, así como radiación ionizante. Bueno, siguiente, por favor. Acá tenemos para el cálculo de las dosis absorbidas con estas radiaciones que estuvimos viendo. Tenemos ahí lo que es la definición de un Gray, que es la energía impartida de un joule por gramo de materia. Es un joule de energía de radiación por kilogramo de materia, y que equivale también a 6 rad. Bueno, esas son medidas de cómo se miden las dosis. Por lo general se usa el Gray. El rad no se usa mucho, pero bueno, lo pueden llegar a encontrar. Acá, Y ese es el equivalente. Perdóname que te interrumpa, sí. Algo que me queda poco. Yo creo que en la parte de absorbida nos usaba el silbén. El, sí. Silbén.
No, el que se usa puede ser el Sievert, pero... Sievert. Sí, el Sievert se usa, pero por lo general para lo que es dosis equivalente o... ¿cómo es que se llama? Cuando la dosis viene referida a un tipo de tejido o a un tipo de medio absorbedor, ahí se cambia el nombre así, pero cuando es referida a dosis absorbida, ¿no? Mariela, a ver, vos por ahí lo podés explicar yo. Sí, tal cual, tal cual. Cuando usás el Sievert es cuando te referís a efecto biológico. Ah, está, eso. Y acá estás hablando, en esta definición de Gray, a la cantidad de energía que absorbe el medio por unidad de masa, que sería, en el sistema internacional de unidades, sería un Gray, es un Joule sobre kilogramo. Claro. Eso, en el Sievert siempre entonces aparece lo que es efecto biológico. Claro, viene considerado con los coeficientes W. La mayor parte de los incidentes nucleares claro. te dicen la cantidad de radiación absorbida, siempre te lo ponen en Sievert, por eso podemos. Claro, viene multiplicado por un factor que es ese que... El factor de absorción, sí. Exacto. Ahí cambia. Así que, sí. Bueno, y tenemos acá el cálculo... Gracias, Marita. Tenemos el cálculo para fotones y neutrones, ¿sí? Tenemos que en condiciones de equilibrio electrónico, eso es lo que quiere decir CPE, condiciones de equilibrio electrónico, que es que se considera un volumen del cual la carga que entra es igual a la carga que sale. Es como que no hay una variación de carga en ese volumen chiquitito, ¿no? En el que se va a considerar esta dosis, este Kerr en realidad, que es igual a la afluencia de fotones, ¿sí? Esa psi que ven ahí es una afluencia de fotones, por ese coeficiente de atenuación lineal másico que vimos antes, que era de EN, ¿no? Que era la energía depositada. Eso que ven ahí fue lo que vimos antes y se usa para el cálculo de la dosis de fotones en la materia. Y el de neutrones es parecido, parecido porque, bueno, tal vez lo quisieron hacer parecido, pero bueno, es fluencia de fotones, fluencia de neutrones, tenemos phi ahí, multiplicado por un factor F, que se llama factor de Kerma, y que este va a depender de la sección eficaz del neutrón, del número de átomos del blanco irradiados, de la masa del blanco, de la energía cinética total entregada a las partículas cargadas por interacción. Es un factor que comprende muchas cuestiones, pero bueno, para no entrar en detalle y que se haga eterno, y también porque tampoco tengo mucho conocimiento de eso, simplemente expresar que el cálculo de dosis se puede hacer de manera bastante simple conociendo esto que viene tabulado, este factor F está tabulado, y la afluencia de neutrones por centímetro cuadrado en el punto de un blanco. Bueno, y por partículas cargadas, ¿sí? Tenemos que la energía depositada, digamos, en el medio va a ser igual a la fluencia de estas partículas cargadas. Me quedó 2 phi, pero son distintos. Bueno, tendría que haber puesto phi algunos subines. Multiplicado por el poder de frenado, ese que vimos antes, que era la pérdida de energía cinética por unidad de masa, por camino recorrido. Ese ρT es lo que sería el camino recorrido de la partícula. Tenemos que la dosis, ¿sí? Como es igual a la energía depositada por unidad de masa, esa es la definición de dosis, energía depositada por unidad de masa, tenemos que la dosis va a ser esta afluencia de partículas cargadas por el poder de frenado. Este poder de frenado viene tabulado también. Entonces, como que cuando uno ya conoce qué significa cada cosa, el cálculo se hace mucho más simple. Lo que tendría que determinar uno es la afluencia, no de las partículas. El espectro de las partículas. Bueno, siguiente. Tengo una pregunta, perdón, antes de que pases. Sí. La pérdida de energía, ¿no Sí. debería, digamos, ir con un signo negativo, con un menos? No, porque es una variación, lo que está calculado ahí es la variación de la energía cinética. No me acuerdo en las tablas cómo está, pero no, me parece que no. Es una variación de energía cinética por camino recorrido y depende también de por la densidad del medio, ¿no? Tiene en cuenta la densidad del medio también. Bien. Pero no, negativo no. Bien. Hay una cuestión, cuando
Perdón, que aprovecho y les comento. Sí. En el caso cuando uno trata en el stopping, que es la pérdida de energía de la partícula incidente por unidad de camino atravesado, entonces ahí en el stopping lleva un signo menos. Ahora, en el caso del cálculo de dosis, lo que se usa es el concepto de LED, transferencia lineal de energía. Entonces, eso que era la pérdida de energía de la partícula incidente por unidad de camino atravesado, y que llevaba ese signo menos porque se va perdiendo la energía, se transforma en algo positivo cuando yo estudio, entonces acá la dosis que se deposita en el medio, porque acá lo que yo estoy estudiando es cuánta energía queda depositada en el medio, cuánta absorbe el medio, entonces por unidad de camino recorrido por la partícula. Entonces, por eso esta cantidad acá está definida positiva. Bien. Teóricamente, digamos, son dos cosas distintas. Una es la energía que pierde la partícula y otra es la energía que se deposita en el medio. Cuando la usás en la dosis, la llamás LED, transferencia lineal de energía. Y cuando hablas de stopping es lo que le está pasando a la partícula incidente. Pero en numerito es lo mismo. El número es el mismo. Bueno, gracias. Y siguiente, por favor. Me parece que ya estamos en lo último. Bueno, acá es un poquito bastante resumido de lo que es el efecto biológico de las radiaciones ionizantes, sobre todo en lo que sería células con ADN. Tenemos que las radiaciones pueden producir un daño directo al ADN y proteínas o un daño indirecto, ¿sí? El daño directo se da porque directamente esta partícula o este fotón golpea, como por así decirlo, se choca contra moléculas, contra como está compuesto el ADN, o sea, los átomos del ADN, y ahí produce ciertas modificaciones que pueden provocar la ruptura de esta doble hélice, ¿sí? Y, bueno, una doble ruptura es bastante difícil de reparar para una célula y por lo general muere, ¿sí? Su mecanismo de reparación no puede dar para reparar esto y, bueno, por lo general muere. El daño indirecto, en cambio, es el que se da a través de la ionización del agua o la radiólisis del agua. Tengamos en cuenta que en la célula entre el 70 y el 80% es agua dentro. Entonces, esta radiación va a ionizar el agua, que va a formar otros iones, por ejemplo, va a formar el ion H2O+, y electrones acuosos que van a quedar en el medio, que a su vez van a producir otras especies radicales libres. Y estos radicales van a ir a atacar a la molécula de ADN, modificando las bases o rompiéndolas, o sea, rompiendo su estructura en cierta forma, ¿no? Lo que va a producir la muerte celular, que puede ser, bueno, directa es cuando la radiación directamente destruye la célula y la célula no se puede reparar y ya se muere. Y lo otro programada es porque se produce algún tipo de mutación que la célula no puede reparar y va a llevarla o sea, va a activar mecanismos de muerte. Sí, se va a programar para morir, como quien dice, ¿no? Autodestrucción. Autodestrucción, gracias. Entonces, bueno, tenemos que estas dos maneras de interactuar de la radiación con la materia, digamos, tienen estos efectos en las células de muerte o mutación y subsecuentemente también existen mutaciones viables. ¿Qué quiere decir? Que la célula muta por efecto de la radiación, o directa o indirecta, muta y todavía le queda una capacidad de reproducirse, pero va a ser una progenie mutada y puede provocar lo que se llaman estas neoplasias, ¿no? Esos tumores que eso sí después va a provocar un daño en el tejido, traducido a un daño en la salud de algún paciente, ¿no? O algún ser vivo. Bueno, esto con respecto a lo que es el efecto biológico sobre las radiaciones ionizantes. Bueno, siguiente. Ya me parece que no me queda nada. Nosotros acá hay como un cuadrito que pretende como esbozar a grandes líneas el trabajo a realizar en la tesis, que empezamos a hacer, estamos al principio, pero bueno, que lo que vamos a hacer es irradiar muestras de sangre en distintos medios de conservación, ¿sí?
y luego medir parámetros hemorrológicos de los glóbulos rojos. ¿Por qué esto? Porque la sangre, en los centros de transfusiones, cuando el donante dona su sangre, esa sangre es irradiada para poder matar, como quien dice, a los glóbulos blancos, que son después los que podrían provocar una enfermedad en el huésped, ¿no? En el que recibe esa sangre. Entonces lo que se busca es destruir estas células, estos glóbulos blancos, para poder transfundirla sin generar esta enfermedad en la persona que la recibe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se irradia, bueno, ahí vimos los efectos que hace. Entonces, el glóbulo rojo, que es el que queremos que sobreviva, ¿sí? También al no tener núcleo no le va a pasar lo del ADN, pero sí va a tener efectos de alteración de su membrana, porque está formado por proteínas y, bueno, lípidos, y eso la radiación lo va a afectar, y hay que ver de qué manera lo va a afectar, y, o sea, cómo va a quedar ese glóbulo rojo después de la irradiación. Entonces, eso es una idea, eso es uno de los objetivos de ver qué le pasa al glóbulo rojo irradiado para este fin, ¿no? De las transfusiones también. Y bueno, ¿cómo se va a hacer? Se va a prelevar sangre de dadores sanos y se las va a poner en un medio de conservación. En realidad, es lo que el medio de conservación es el medio que se utiliza habitualmente en los centros de transfusiones para conservar esa sangre lo más posible. Entonces, por eso se va a poner en esos medios para igualar, digamos, las condiciones. Luego esa sangre con el medio de conservación se las va a irradiar a una cierta dosis, por lo general por normativa o protocolo, algo así, es 25 grays, por normas me parece, ¿no? Ahora después le preguntamos a las chicas. Y luego se les va a medir los parámetros hemorrológicos. Va a medir la viscosidad, la agregación eritrocitaria, que son cuando se pegan los glóbulos rojos unos con otros, ¿sí? Como se agregan unos con otros. La deformación que sufren estos glóbulos rojos, cómo se alteran la membrana de estos glóbulos. Tasa de supervivencia, para ver cuánto sobreviven en el tiempo. Y la concentración de iones potasio y sodio, entre otros, porque son los iones que se liberan al romperse las células, ¿sí? Entonces, al medir una concentración alta de estos iones va a significar una hemólisis alta de la muestra, me parece, ¿no? Ahora después las chicas por ahí van a decir mejor. Bueno, ¿y para qué se pretende esto? ¿Para qué se pretende hacer? Para observar las alteraciones en la membrana eritrocitaria debido a las radiaciones ionizantes. Y lo que queremos saber es cuánto le afecta esta radiación a estas células, ¿sí? Cuánto les quita de vida útil. Bueno, siguiente. Esto es un breve comentario de 3 artículos que estuve leyendo y habla sobre, por ejemplo, habla sobre la deformabilidad de las células, los glóbulos rojos en la sangre, y habla sobre un sistema de medición que se hace a través de pinzas ópticas, ¿no? Es como si como si mis dedos fueran las pinzas, no sé si se ve ahí, pero es como que agarrase el glóbulo rojo de sus extremos. Saben que el glóbulo rojo es medio aplanado y alargado, como si fuese un disco o un frisbee, algo así. Bueno, lo agarro de sus puntas y como que lo estiro. Esta prueba es algo similar. Se estira hasta una longitud máxima y ve el grado de deformabilidad. Hasta cuándo se puede deformar, ¿no? Bueno, y lo que encontraron ellos en este estudio, ¿qué hicieron en las muestras? Las irradiaron con 2 grays, después a otras las irradiaron con 12 grays y a otras las irradiaron con 25 grays. Y lo que descubrieron es que al aumentar la dosis de radiación, lo que hacía era que aumentase su deformabilidad. O sea, los glóbulos rojos se estiraban más, ¿sí? Entonces, algo le hizo al glóbulo rojo, a la radiación, algo le hizo a la membrana. Esto es lo que es este estudio. Bueno, siguiente. Este es sobre la aloinmunización, ¿sí? Dice irradiación de células de glóbulos rojos y aloinmunización. ¿Qué es la aloinmunización? Es la producción de aloanticuerpos, ¿sí? Que son aloanticuerpos, son anticuerpos formados contra un aloantígeno, parece un juego de palabras. ¿Qué es un aloantígeno? Es un antígeno procedente de un individuo de la misma especie, pero genéticamente distinto, que provoca, al inyectarlo, una respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una persona que me va a donar sangre,
somos de la misma especie, pero genéticamente somos distintos, entonces yo al recibir su sangre, ¿sí?, me puede generar una respuesta, puedo generar una respuesta inmune. ¿Está bien eso? Por ahí Vivi, si está presente, va a poder aclarar un poco más el panorama. Bueno, ¿y qué se midió en este estudio? También se tomaron muestras de sangre, se irradiaron con una dosis... Sí, voy con retardo, pero no encontraba el botón. Está perfecta, lo dijiste bien. Bueno, gracias. Bueno, estas muestras se irradiaron con una dosis promedio de 25 grays, ¿sí? Y después se monitoreó la producción de estos haloanticuerpos, si se habían producido estos anticuerpos. Si la persona transfundida con esa sangre había producido haloanticuerpos, quiere decir anticuerpos contra esa sangre que le entraba a su cuerpo. Lo que se encontró fue un valor muy pequeñito, 1.9%, ahí dice la tasa pacientes con haloanticuerpos sobre pacientes totales, y bueno, 1.9, ellos consideraron que era muy bajo la producción como para poder atribuirlo a la radiación ionizante, como para atribuir esa producción de haloanticuerpos a la radiación ionizante, ¿sí? Ese fue el resultado que ellos extrajeron. Bueno, y el último estudio, bueno, estos son los efectos metabólicos entre sangre irradiada y no irradiada, y esto era lo que le contaba un poco antes. Ellos lo que hicieron fue tomar sangre, ¿sí?, y dejar una sangre sin irradiar y otra irradiarla, con esas dosis, entre 25 y 50 grays. Y después medir las concentraciones de iones de potasio, pH, hematocrito, bueno, otro componente, el lactato deshidrogenasa, que es otro componente de la sangre que aumenta con la hemólisis. Ellos midieron estas concentraciones. Y bueno, y lo hicieron en distintos días. Ven que ahí dice día 7, día 14, día 21, día 28. ¿Y qué vieron ellos? Que al aumentar el periodo de conservación de esta sangre, ¿sí?, iban aumentando todas las concentraciones de estos iones, de este ion y de estos otros componentes, lo que significaba un deterioro de la sangre almacenada, ¿sí? Y hay una cuestión importante con respecto a lo que es transfusión en niños, es que los niños no deben recibir sangre con una elevada concentración de potasio, ¿sí? Hablábamos con Mariela el otro día que me contaba, y es importante que esa concentración de potasio sea baja. Por lo tanto, a un niño no se le puede donar sangre si fue almacenada por más de 5 días. O sea, tiene que ser, ahí lo que dice este estudio, de 5 días para abajo. Porque ya su concentración de potasio de esta sangre que está almacenada aumenta, porque la sangre se va deteriorando. Y bueno, no es recomendable, prudente, poder transfundirla a los niños. Bueno, ellos sacaron eso de este estudio, que al irradiar la sangre aumentaban, en relación con la que no fue irradiada, aumentaban las concentraciones de estas sustancias. Perdón, ¿por qué es eso? Porque la sangre, las células al romperse en su citoplasma, por ahí Analía, Vivi acá van a poder explicar mucho mejor, pero tienen iones, ¿no? Las células dentro de su citoplasma tienen iones y otras sustancias, y al romperse, es como que se rompe un huevo, ¿no? Y sale todo lo de adentro, y entonces el líquido extracelular, digamos así, se va llenando de todos estos iones, estos componentes, por la ruptura de estos que por algún motivo, que no, al menos no lo dice acá, me parece, pero por algún motivo su membrana se destruyó, el glóbulo se destruyó, y bueno, tal vez tenga relación con las radiaciones ionizantes, ¿no? Esa destrucción. Y el tema es que un elevado... Dentro de la célula, el ion dominante es el potasio. Y afuera de la célula el sodio, en el medio base. Entonces, para estar en el equilibrio, mientras la célula esté viva, hay algo que se llama bomba de sodio-potasio, te manda el sodio para afuera y te trata de mantener el potasio adentro. Y mantienen un potencial de membrana, una diferencia de potencial eléctrico en la membrana, que eso le permite después a la célula poder trabajar, y mientras va mandando, creo que manda potasio para afuera y sodio para adentro, va produciendo ATP y las cosas que necesita. No, al revés. Potasio para la célula, sodio para afuera.
Bueno, lo va mandando para afuera y va produciendo ATP y después las bombas esas sodio-potasio lo vuelven a meter para adentro y así se va haciendo el juego. El tema es que el potasio elevado, muy elevado, por lo que yo sé, por experiencia de vida, te puede llegar a producir infarto. Me parece que por eso no los transfunden a los nenes chiquitos con una sangre con un alto contenido de potasio. Exacto. Y de hecho, en el centro de hemoterapia de Rosario, la sangre que va a ser transfundida, sangre y plaquetas que van a ser transfundidas a pacientes pediátricos, se irradian y en el momento se llevan al sanatorio de niños, o sea, en el mismo día se transfunden. Entonces, es algo que se realiza en el día. Claro, está bien. Sí, un alto nivel de potasio en sangre es indicativo de riesgo de infarto. Bien. Así que bueno. Bien, gracias. Bien. Gracias, chicas. Bueno, y este es el último porque ya no hay más. Sí, así que bueno, fin. Bueno, ahí terminamos. Perdón porque se hizo muy largo. Estuvo lindo, estuvo interesante. Gracias, Ana.